conducción de Sandra Ortega. Todos los miércoles de 15 a 16 por la 88.5 Radio Muni. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes, gente linda, gente hermosa de San Salvador de Jujuy, de todos los lugares en donde nos escuchan por la frecuencia del 88.5 y nos ven por las redes sociales, que en este caso es Facebook. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que se llama Para Vivir Mejor. Y la pregunta para comenzar así: ¿y vos qué estás haciendo para vivir mejor? Bueno, esta es una pregunta para que empieces a cuestionarte, a ver, y evalúes ¿qué es lo que haces? Ya sea actividades, comes bien o todo aquello que te sirva como bienestar en tu vida. Saludamos a nuestro operador del día de hoy, es Miguel Abeldaño. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Bueno, el día de hoy tenemos un temazo y la tenemos a ella, que hace mucho que no estaba en el vivo, así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de tenerla, después de haber planificado muchísimo nuestro encuentro, y nos trae un tema espectacular, ¿sí? Pero la voy a presentar primero. Ella es Soledad Iglesia, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Cognitiva y Neurociencias, especialista en estrés, ansiedad y depresión. Buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Un placer tenerte, qué alegría, la verdad que a mí me complace tenerla porque siempre nos trae estos temas, como el título ya lo dice, bastante interesante y muy bueno para tener en cuenta, ¿no? Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandri? La verdad es que sí, se extrañaba ya el espacio. Sí, ¿no? Sí, que claro, estar haciendo este face to face, en poder llevar a la gente todo lo que vos sabés, nos transmitís, nos comunicás, nos enseñás, nos guiás con todo lo que hace a tu saber. Sí, aparte de dedicarle una hora a este tema es un privilegio también, sí, ¿no? Sí, claro, que en totalmente. Los medios de comunicación siempre estamos medio rápidos y acelerados. Así bien. Que hermoso. Gracias por la invitación de nuevo. Un placer, un placer. Bueno, el tema que nos trae hoy Soledad es ansiedad y autoestima. ¿Es posible desarrollar una buena autoestima cuando somos ansiosos, Soledad? Bueno, lo descubramos en esta reflexión que vamos a hacer juntas, Sandri, y es más, invito a los que quieran preguntarnos cosas como para pulir el tema y responder directamente a sus preguntas. Vos sabés que ese tema me pareció interesante porque en general voy a hacer una breve introducción de ansiedad como para ponernos en tema y ya quedarnos con el tema de autoestima. Pero en general las personas con ansiedad, si uno tendría que a grandes rasgos y de una manera más didáctica definir la ansiedad, el ansioso es el que duda de sus propios recursos todo el tiempo. Por eso se explica el miedo a cometer errores, a fracasar, por eso su inseguridad, por eso la dificultad en tomar decisiones. Una persona con ansiedad tiene serios problemas para decidir por una cosa o la otra. Aún hablando con cualquier persona que lo vea muy sencillo, muy fácil de decidir, al ansioso le cuesta muchísimo por la angustia que le genera el estar entre al menos dos opciones. Es más, si te digo algo bien a grosso modo también, el ansioso se siente mucho más cómodo diciéndole lo que hay que hacer y respondiendo a las exigencias y a las demandas, porque no entra en ese dilema que le decimos dilema ansioso. Entonces, si uno ya parte de la premisa de que la persona con ansiedad duda de sus recursos personales para poder resolver situaciones de su vida cotidiana, y ahí sí o sí la autoestima se va a ver afectada, alterada e infravalorada, ¿no? Claro. Eso es una cuestión más de definición. Todas las personas con ansiedad tienen problemas de autoestima. Bien. Pero no todas las personas con problemas de autoestima necesariamente desarrollan un problema de ansiedad. Ah, bien. ¿Y la ansiedad tiene sus niveles? Sí, tiene sus niveles, y más hoy en salud mental, por suerte. Antes diagnosticábamos demasiado y etiquetábamos demasiado estos trastornos emocionales, digamos, y hoy, por suerte, se contempla la condición clínica del paciente en base a su experiencia y a cómo transcurre ese mismo rasgo ansioso a lo largo de su vida. Ah, bien. Entonces, yo puedo tener un perfil ansioso
y en determinados momentos de mi vida ese mismo rasgo de ansiedad, ese mismo perfil de ansiedad puede tornarse y estructurarse en un cuadro clínico de ansiedad o en un trastorno de ansiedad. Claro. Y hay muchos tipos de trastornos de ansiedad. Lo que pasa es que es más fácil como ubicarlos como ansiosos, pero sí está dentro de los trastornos de ansiedad. Uno puede encontrar el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de ansiedad asociado a las fobias, el trastorno de ansiedad asociado a los ataques de pánico. Hay varias dimensiones que contempla y sí tiene una intensidad porque en sí mismo la ansiedad no es un aspecto negativo. ¿Sí? No es una condición psicológica negativa. La ansiedad es una condición psicológica. Claro. No es ni buena ni mala. Depende de cómo podamos usarla y cómo podamos instrumentar aquello que la ansiedad te propone que hagas. Bien. Entonces, si una persona en determinados momentos de estrés, de mucho estrés en su vida, con este perfil de base ya ansioso, no logra manejar sus propios recursos, es muy probable que esa misma ansiedad que siempre nos favoreció para avanzar en la vida, para poder cumplir objetivos, para responder a demandas, para resolver problemas, para ayudar a otros y demás, esa misma ansiedad comienza a intensificarse y a jugar en contra de lo que somos capaces o estamos dispuestos a hacer, ¿no? Claro. Y ahí aparece la parte disfuncional, le decimos, de la ansiedad. Bien, este capricho de la mente, como yo siempre la llamo así, este capricho de la mente a veces como es tan constante y pasa a todos los ámbitos, ¿no? Ahí es cuando ya es también un nivel en que ahí ya se debe tratar como para que la persona identifique. Ahí ya se debe ser tratada, ¿no? Con un profesional. Exacto. Una de las condiciones, y en realidad, mira, qué bueno lo que decís, porque una de las cosas que lleva a la persona a consultar es cuando ve que hay un rasgo suyo, en este caso la ansiedad, pero creo que todavía a ese nivel la persona no lo ve, después descubre que se trata de eso. Sí. Pero sí ve que tiene un problema que lo está afectando en varias áreas de su vida, en el trabajo, en la familia, en la pareja o en su rol como madre, como padre, con sus amigos, ¿no? Sí es cierto, el problema comienza a ser problema cuando la persona ve que su vida no está funcionando de la forma en que debería o le gustaría funcionar. Bien, bien. Y por ahí, como para terminarlo de detectar así, una cosa así también llevado también al tema de la alimentación o a estos excesos de cosas que por ahí se tornan como después adictivas, ¿no? Es cierto, sí. Se alteran inmediatamente los hábitos en la ansiedad. Bien. Cuando la ansiedad está en una etapa aguda, si se le puede decir así, lo primero que comenzamos a resignar son los hábitos saludables, justamente aquellos hábitos que nos ayudaron a que no nos pongamos ansiosos, o que no se nos escape el control de la ansiedad. Y uno de los hábitos que primero tendemos a abandonar por la ansiedad es el tiempo libre y de disfrute, por ejemplo. Entonces dejamos de hacer actividades gratificantes, dejamos de ver a personas que queremos, dejamos para después siempre lo que nos hace bien, lo que antes era, bueno, empiezo por la actividad física, ahora lo dejamos para el final del día, que ya estoy cansado y a veces no me dan ganas y dejo de hacerlo. Dormimos menos. Sí. Eso es una situación que lo viven todas las personas que sufren de ansiedad. No porque necesariamente no tengan tiempo para dormir tanto, sino porque quizás las preocupaciones aparecen o se hacen más notorias durante la noche, y esas preocupaciones dificultan el conciliar el sueño, que es uno de los trastornos del sueño, como el insomnio. Claro. Y otra de las afectaciones que puede desarrollarse en los hábitos del sueño tiene que ver con que la persona no pueda tener un sueño prolongado, tenga un sueño entrecortado y despierte varias veces en la noche. Ese también es otro de los problemas de trastornos del sueño. Y la última situación como trastorno del sueño que se presenta es que la persona puede despertarse como si no hubiese dormido nada, ¿no?
Qué interesante esos son los eso. 3 rasgos o las 3 características que habría que prestarle atención cuando uno dice, bueno, tengo trastornos del sueño, ¿no? Una de las causas de los trastornos del sueño es el estrés y la ansiedad. Claro. Definitivamente. Amiguitos de la mano, permanente, ¿no? Va todo de la mano. Y ahora con toda esta situación, mucho se viene como manifestando esto muy frecuente, ¿no? Va todo de la mano y mira, ahora me estoy acordando, el miércoles pasado vino Yasmín Siufi, y te hablaron sobre alimentación consciente. El hábito de la alimentación, definitivamente, tanto a nivel emocional, psicológico, en donde la conducta alimentaria se acelera o se restringe o se modifica la calidad de los alimentos y demás, eso también es algo que pasa. Vos imagínate, si tu mente ansiosa está en una preocupación de acá, de allá, de tu trabajo, con una persona, en un miedo a que algo malo no te salga como quisieras, en cometer errores o en quedarte enganchado en un problema que tuviste durante el día, no podés estar donde estás comiendo. Claro. Entonces, el sistema digestivo, la biología del cuerpo, tampoco metaboliza los alimentos y no debería sorprendernos que a mayores niveles de estrés y de ansiedad, de alguna forma el cuerpo diga, no te puedo seguir, dame más carbohidratos, dame más glucosa, dame como un falso mensaje, ¿no? Pero de alguna manera el cuerpo emite señales de que necesita alimentarse de una forma para reponer las energías que no nos damos cuenta que gastamos. Claro. ¿Sí? Y ahí lo que Yasmín nos propone también de ser consciente cuando estamos ingiriendo alimentos, de elegir conscientemente los alimentos, todo eso en la ansiedad también se altera. Claro, o sea, realmente tomarnos el tiempo que necesita la alimentación, ya sea para comerte una manzana, o un desayuno, o en el almuerzo, o en la cena, o las 5 comidas en el día, de tomarte realmente ese espacio, ¿no? Hacer un cortecito ahí, pero hacerlo bien, ¿no? Esto a conciencia que siempre nos dice Yasmín, a conciencia, estar sereno, disfrutar del alimento, empezar a sentir el placer de la comida también en ese momento que nos toca ingerirlo y bueno, y ahí también ayudamos a esta ansiedad, ¿no? A calmarla también. Sí, incluso hoy hay datos científicos que hasta te proponen qué tipo de alimentos pueden ayudarte a disminuir los niveles de ansiedad y de estrés y qué tipo de alimentos potencian el estrés y la ansiedad, ¿no? Y eso es, lo vimos una vez con Yasmín, la serotonina y toda esta gama de hormonas que tenemos. Y bueno, estaría bueno volverlo a repetir, pero es esto, ¿no? Tener todo suma, ¿no? Todo es una partecita de nuestro problema en cuestión, ¿no? Sí, mente, cuerpo y espíritu siempre. Sí, claro. Mira, recién dijiste algo que es muy importante y que es una característica clínica en muchos ansiosos, por ejemplo, los trastornos por atracón en la comida, referido a la serotonina y esas cosas que las neurohormonas y los neurotransmisores que estuviste hablando. El cerebro está preparado para el estrés, no tiene ningún problema en estresarse, sabe cómo hacerlo y hasta incluso sabe cómo deshacerlo. Y cuando tenemos muchos niveles de estrés en donde nos cuesta desactivar esa hiperactivación, por ejemplo del cortisol o de la adrenalina o noradrenalina, que son las sustancias que se activan cuando uno está en lucha, ¿no? O en situación de estrés, es tan sabio todo este circuito que genera otro tipo de sustancias que compensan esa sobreexigencia del estrés, como la dopamina, como la serotonina, o algunas otras sustancias más inhibidoras que ayudan a desactivar el ciclo del estrés. La comida es una de las cosas que hacemos que tienden a liberar particularmente dopamina. Claro. Entonces, cuando una persona está con muchos niveles de ansiedad y de estrés que es difícil manejar, una de las cosas que tiene más a mano es la comida. Y la comida que tenga altos niveles de azúcar, lo que potencie más esa dopamina, que es la sustancia asociada al placer y a la recompensa. Entonces, algo que no me lo puedo generar internamente,
lo busco en otra cosa que puede ser la comida, el tabaco, las drogas, el alcohol o una persona, sí, ¿no? Sí. La cual los identificamos que estamos adictas a algunas personas. Sí. Fíjate cómo también desde ese lugar altera todo este circuito, todo tiene que ver con todo. Es importante eso. ¿Esto cómo influiría entonces en la autoestima, Sol? ¿Cómo comenzaría a sobascar esta ansiedad a la autoestima? Empecemos por conocer qué es la autoestima, ¿no? Perfecto, muy bien, como siempre de base ella. Claro, para que podamos ir reconstruyendo todo esto, porque ese concepto, yo no sé si está muy bien interpretado. A mí, yo recibo pacientes y todos se sientan y dicen, creo que tengo problemas de autoestima. Y me parece que es una palabra que da para interpretarlo de muchas formas, pero que en el fondo lo que implica la autoestima es ¿cuánto crees vos que valés? O en otros términos, que es muy sencillo porque la misma palabra te lo dice, ¿qué estima te tenés? Claro. ¿Qué valor te das? Pero esa autoestima, y ahí esta es la parte que por ahí está bueno que la gente lo pueda entender, no es una circunstancia dada, como por decirte soy morocha, tengo el pelo de tal color, mis ojos son así. No es una circunstancia dada que vos no podés modificar. El autoestima es como una percepción de uno mismo que se nutre de varias fuentes y de la experiencia de tu vida cotidiana. Si nosotras dos terminamos el programa de hoy y de repente yo hago un reconocimiento sobre el trabajo y te agradezco y te felicito y demás, lo que yo voy a hacer con mi conducta en general es sumarle un poquito de puntos a tu fuente de autoestima. Claro. ¿Sí? En este caso externa. Si vos sabés aprovecharla, a esa fuente externa, y vos te pones a autorreflexionar sobre eso y decir, bueno, sí, la verdad es que arrancamos, empecé este año, tenía ganas de volver a conectarme con esto, vino Sol, me parece que salió bien. Si vos comenzás a hacerlo interno, ahí vos tenés una fuente interna de autoestima, ¿no? Bien. En cambio, suponete de que terminamos este trabajo y yo te digo, mirá, Sandri, me parece que salió horrible, dije cualquier cosa y demás, probablemente nuestra fuente de autoestima disminuya unos puntos, ¿sí? Y está también en sí, el operador tiene la culpa. Claro, bueno, sí, ahí cómo afrontas eso. Claro, sí, totalmente. Después le echas la culpa a alguien más y listo, y ya lo resuelto. Sí. Pero a lo que voy es que es una fuente que sube y baja constantemente de acuerdo a las circunstancias que te van tocando vivir. Eso de cuánto nos estimamos tiene que ver con cuán digno nos creemos, cuán digna me creo de recibir amor, de recibir un buen trato, de cuán digna me creo de esforzarme para alcanzar mis objetivos y mis metas, cuánto creo que merezco tener a este hombre o esta pareja, esta mujer conmigo, qué tipo de relación creo que me merezco. Con esas preguntas tiene que ver. Y vos fíjate, son preguntas que no se escuchan decir. No, nadie se las quiere hacer tampoco. Nadie se las quiere hacer, porque en realidad lo que nos pasa es que solemos atribuir nuestra valoración personal a otras cosas que son externas. Exactamente. Entonces, ¿yo qué digo? En vez de preguntarme qué tipo de relación me merezco o qué tipo de trabajo me merezco, lo que me pregunto es, ¿seré capaz de estar a su altura? ¿Me elegirá? ¿Querrá que yo trabaje en este lugar? ¿Creerá que soy capaz? Ubico la valoración personal en una fuente externa. Que ojo, como te digo, puede sumar a sentirme un poquito mejor, pero no es la fuente de mi autoestima. La fuente de mi autoestima tiene que ver con un proceso de elaboración íntimo y personal, de decir, a pesar de que esta pareja no me elige, ¿eso significa de que yo no valgo o que yo no me merezco algo mejor?
o que no soy digna de tener una mejor pareja, un mejor puesto de trabajo, un mejor lugar en mi familia, una mejor relación con mis hijos, sí. ¿no? ¿Y quién más me va a querer que él, el que tengo al lado? O sea, exacto. Terminas con esa aceptación, digamos, media disfrazada, ¿no? Una aceptación disfrazada porque es resignación completamente. Y resentimiento, la resignación después ya es resentimiento, porque tampoco es aceptación. Exacto, sí. Y fíjate que si a eso le sumamos, si a la valoración personal basadas en fuentes externas le sumamos que tengo una tendencia como ansioso o ansiosa a dudar de mi capacidad para o a ser capaz de, hace un combo perfecto, ¿no? Yo estoy, además de que dudo de mí y que le habilito un espacio para que el otro o las otras cosas me definan cuán valioso soy, le dejo el poder de mi valoración personal a otras cosas o personas, ¿no? Es como muy sencillo que se dé una baja autoestima en la ansiedad. Claro. Es muy fácil, porque yo ya vengo con un dilema de si soy capaz o no soy capaz, y si tengo baja autoestima, inmediatamente el otro tiene el poder de definirme si valgo o no valgo. Tal cual. ¿Sí? Habrás escuchado, Sandri, algunas mujeres o algunos hombres, no importa quién, sin él me muero, sin ella me muero. Sí, sin vos no soy nadie. Si me sacan este trabajo, entonces no significo nada. Sí. Bueno, no sé hacer otra cosa que no sea esto. Eso es autoestima. Baja autoestima. Claro. ¿No? Una baja autoestima tiene que ver con la percepción de no creerse digno de alcanzar los propios objetivos. Sí, no conocer también sus capacidades, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que, mira, si una persona con baja autoestima y además que duda de su capacidad, esa persona, esa mente, iba a decir, esa mente piensa, ¿y qué sentido tiene que yo me autodescubra si ya sé lo que voy a encontrar? Claro. Entonces tiende a evitar exponerse a ese autodescubrimiento. Hasta incluso es muy sencillo detectar personas que tienen baja autoestima cuando nos dicen algún piropo o nos dan alguna buena retroalimentación, cuando nos dicen, mirá qué linda que estás, o qué bien que estuviste, o la otra vez me dijiste algo que me hizo sentir súper bien. Esas cosas hay personas que no las pueden elaborar y que directamente no responden, se ponen muy nerviosas y lo dejan pasar, ¿no? Sí, es la verdad que lo que nos está hablando Soledad es tan interesante, porque en el mínimo detalle uno puede descubrir esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a la pausa antes que me saquen del aire y ya volvemos con este tema que está súper interesante: ansiedad y autoestima. Bueno, continuamos aquí con esta tarde tan linda que la tenemos a la licenciada Soledad Iglesia, sí, licenciada de Psicología. Bueno, y estamos con el tema que está espectacular, y si lo estás escuchando y estás muy pendiente de lo que Soledad está desarrollándonos con el tema de la ansiedad y autoestima, es también como para reflexionar, ¿no? A ver qué cosita me está pasando. Exacto, sí, para reflexionar y para aprender a detectarlo, ¿no? También, porque en general, ¿viste lo que tiene que ver con salud mental? Uno dice, uy, si me pasa esto, entonces debo tener un grave problema, como si fuese más grave que descubrir una gastritis o... yo supongo y tengo la teoría de que al ser algo tan abstracto, el tema de las emociones y de todas estas cuestiones psicológicas, la persona le teme un poco más a lo que no puede manejar, ¿no? Es más fácil quebrarse el brazo y decir, bueno, me pongo yeso y listo, antes de imaginarse cómo puedo rehabilitarme con una emoción o con mi autoestima, ¿no? Pero no es una cosa peor que la otra, ni que me pase una cosa es mejor que otra. Por eso yo creo que es importante
aprender a detectar qué cosas no están funcionando en mí como para poder pedir ayuda y encontrar un camino más sano, más viable de poder revertir la situación. Y el gran indicador de todo malestar emocional y psicológico es que no estás pudiendo cumplir con tus proyectos de vida. Claro. Ese es el gran indicador, a ver si... O lo entorpezco, ¿no? Por el tema de esto, de la ansiedad, que muchas veces como al ser una mente caprichosa, entonces por ahí como que lo obstaculizo también yo y no me estoy dando cuenta que en realidad en vez de tomar a favor esta ansiedad, la estoy como perjudicando todo lo que estoy haciendo porque no estoy pudiendo manejarme bien como emocionalmente, ¿no? Exacto, sí, yo puedo generarme paradójicamente el efecto contrario al que intentaba buscar y al que intentaba llegar. Ese es el primer punto que necesitamos conocer. El lugar en donde estoy parado o parada, es el lugar en donde yo quería estar, es el lugar en donde quiero estar. Mis proyectos de vida están parecidos, estoy alineado a las cosas que tienen valor para mí, estoy siendo coherente con lo que quiero para mi vida. No te digo de que las personas tenemos que tener en claro hacia dónde vamos y tenemos que estar donde ya tenemos que estar, porque la vida es un proceso de construcción constante, pero al menos la persona necesita verse acorde o caminando en la dirección que más o menos quería tener, ¿no? Claro. Hacia los objetivos y hacia las metas que más o menos quería llegar. Hay otros tipos de indicadores que también pueden ayudarnos no solo a detectar si... Hay una de las preguntas que me hicieron en las redes de cómo detecto mi ansiedad. Si querés eso lo podemos hablar mucho más en otro programa. Sí, pero puro y exclusivamente de ansiedad. Claro. Para que empezar a ver todas las etapas de la ansiedad, en sus niveles, la importancia de cada uno, o sea, es muy amplio ansiedad. Es muy amplio. Sí. Pero relacionado a la autoestima, hay una pregunta que quizás estaría bueno que nos hagamos en este momento. ¿De qué infancia venimos? Ajá. Porque la verdad es que los vínculos de apego, nosotros le decimos nuestros vínculos de apego como los vínculos más primarios, más significativos que tuvimos hasta incluso estando en la panza, de niños y demás, marcan mucho la construcción de nuestra autoestima y marcan muchísimo más nuestros perfiles emocionales, como el perfil ansioso. Entonces, probablemente si uno cuando se hace esa pregunta de dónde vengo y se conecta con ese niño interior que dicen, ¿no? Que dicen no, ¿ok? Claro, que está. Tenés razón. Si logra conectarse con eso y recordar de qué vínculos viene, ahí podemos determinar si fuimos reconocidos, si fuimos valorados, si cuando cometimos errores fuimos muy castigados o si fuimos motivados al contrario de eso, si fuimos aceptados, si realmente tuvimos la confianza de que el adulto que me estaba cuidando iba a cuidarme, ¿no? Y esa representación mental de decir, sea lo que sea que pase, sé que mi papá me va a cuidar, mi mamá me va a cuidar. De ahí viene la autoestima. Esta inseguridad, ¿no? Exacto. De ahí viene la autoestima, de aquella percepción en donde yo me veo reflejada con mi valor personal en la mirada de otros. En la mirada de otros que pueden ser los padres, los tíos, los maestros, quien sea, ¿no? Entonces, ahí podemos ir sacando algunos datos de en qué punto estoy con mi autoestima, ¿no? Recién hablábamos también de otros, de las metas y de los proyectos. Eso también es un buen indicador para saber cómo está mi autoestima y tiene que ver con, ¿tengo en claro hacia dónde quiero ir? ¿Tengo proyectos? ¿Estoy segura de mis metas? ¿Realmente las metas que persigo son mías o son de otros que me dicen que son importantes, entonces yo las tomo? ¿Y la frustración qué papel juega ahí? Muchísimo, porque la frustración siempre va a estar. Pero la peor frustración es cuando no lograste, fracasaste en algo que no era propio. Y
Imagínate, yo quiero estudiar no sé qué cosa y fracaso en mi intento, en mi objetivo, no pude. Ahora lo voy a vivir distinto si yo soy consciente de que esa meta me la planteé yo, Soledad, como persona, porque para mí es importante. Y lo voy a sufrir muchísimo más, te puedo asegurar, si esa meta la hice porque para alguien más era importante. Claro. Por una cuestión de competencia social, por una cuestión de cumplir con las expectativas de no sé quién. La frustración siempre va a estar. Y sí baja un poquito la autoestima, porque es inevitable. Nosotros tenemos una botella de agua acá, y si se nos cae un poquito y se nos viene abajo la cosa, y vamos a tener menos agua. La autoestima funciona así. Claro. Si el agua fuera la autoestima, cada fracaso, cada experiencia negativa o cada cosa que no nos sale como queremos, va a bajar un poquito nuestra autoestima. Pero no la define, Sandri, no la define, no me hace que yo tenga un poquito menos de autoestima en mi botella de agua, no define que yo deje de ser valiosa o que deje de ser merecedora de otro intento. Perfecto. Por poder seguir proyectándome en mis objetivos y poder seguir esforzándome, ¿sí? Y ahí vuelvo un poquito a la ansiedad, así no me lo pierdo después. En estos vínculos tempranos, en estos vínculos de apego, una buena forma también de reconocer si nosotros tenemos problemas de autoestima y ansiedad ahí en medios integrados, tiene que ver con la detección de que tuvimos padres temerosos o ambivalentes, o padres que excedidos de autoridad, sobreprotectores o excedidos de autoridad, exacto. Entonces ahí también nos va marcando un poco de que nuestro perfil va a ser más bien ansioso, con baja autoestima y demás, ¿no? Y el ansioso, en el segundo punto de hacia dónde quiero ir, ¿tengo claro cuáles son mis proyectos? Y el ansioso no lo sabe muy bien. Claro. En general se desordena. No es que no lo sabe, a veces se desordena y de tanto que quiere, a veces no conoce cuál verdaderamente y genuinamente es la zanahoria que quiere perseguir, ¿no? Entonces persigue zanahorias de otros, persigue zanahorias que fueron del pasado y que sigue creyendo de que siguen siendo importantes, y quizás ahora su vida se trata de otra cosa y el valor de la vida pasa por otra cuestión, ¿no? Claro. Eso también es un punto. Y después, otro punto que me parece interesante para detectarnos en estas cuestiones de baja autoestima y de ansiedad asociada a la autoestima, es en base a quién o a qué estoy comparando mi valía personal. Claro. Porque si soy más baja que, o más alta que, si soy más linda que, o más exitoso que, o más tengo más dinero que no sé qué, ¿en base a qué? ¿A quién? Y en base a qué contenido, por dónde va a pasar el valor de tu vida. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacernos la pregunta de decir, ¿qué hace que valga la pena que vos te esfuerces todos los días en hacer algo? ¿Es que vos le ganes a otro? ¿Es el éxito? ¿Es lo económico? ¿Es tu imagen corporal? Claro. Es que tengas la razón en todo. ¿Por dónde va a pasar el valor de tu vida, no? Claro. Y yo creo que en base a esas preguntas uno puede darse cuenta bien en dónde está ubicado con respecto a la autoestima. Claro, no, es que importante, porque muchas veces por ahí esto, ¿no? De la infaltable comparación. Y nos comparamos, o sea, tampoco ni siquiera te consideras un ser único, porque dentro de toda esta gama de seres humanos que somos, cada uno viene a cumplir lo que tiene que cumplir y es ser como tiene que ser en el buen sentido, ¿no? Sí. Y bueno, y esto de tener puesta siempre al 100% del tiempo la mirada puesta en el afuera, con lo social y también con lo familiar también, porque la familia a veces ejerce mucha presión con esto. Sí, porque bueno, a veces se viene con una crianza muy rígida, que la vara es muy alta, y por cumplir esos objetivos familiares, y se pierde el rumbo. Sí, se pierde el rumbo y
e inmediatamente se desdibuja tu valor como persona. Ah, claro. Porque empieza a tomar valor otra cosa. Claro. Ya vos no estás ahí jugando, estás jugando otra cosa, estás jugando el ser mejor hermano que no sé quién, el ganarse el amor de no sé quién, el que me miren, el que me dé likes, el que me... digo por las redes sociales, ¿no? Sí. Tener más plata que no sé qué, el tener más títulos que otro. Ya el protagonista pasa a ser algo tan superfluo, tan que viene y se va, creyendo que esas son las fuentes de éxito personal, y realmente no es así. Y si fuera así, entonces la verdad es que la persona no tendría sentido. Claro. No estaría como en tela de juicio. Claro, y termina siendo lo que los demás quieren que seas. Termina siendo exacto, lo cual hace que vos tengas más dificultades en definirte como persona. Claro, tal cual. Hacia dónde quiero ir, cuáles son mis valores, cuáles son mis proyectos, ¿no? Y después, mira, si no se me va, ¿viste? Por el tiempo. Hay un gran mito que las personas cuando miran a otros, fíjate, estamos hablando de la comparación. Sí. De que uno tiende a compararse a ver si es mejor o peor que el otro. ¿Te comparás en base a qué? Porque si vos te comparás con otros, hay variables que vos tenés que tener en cuenta, sobre todo de historia de vida. Sí. Después, sobre todo, igual de importante, de proyectos. ¿Cómo sabes vos que para el otro es igual de importante lo que a vos te importa? Claro. Entonces ahí ya la comparación pierde un sentido drásticamente, ¿no? Y además, mañana nosotros vamos a ser otras personas. Claro. Distintas a las de hoy. Hoy nosotros podemos decir, para mí hoy lo importante es transmitir este mensaje, y eso va a ser mi fuente de autoestima. Pero mañana yo tengo que hacer otra cosa, mañana pasan otras cosas, soy diferente, aprendí cosas nuevas, y mi autoestima tiene que basar en otra cosa, similar a mis proyectos, obviamente, ¿no? En coherencia con esto. Y hay otro segundo mito que me parece que también está bueno, que las personas cuando miran a los demás dicen, yo quiero ser como él o como ella, porque la verdad es que se lo ve tan seguro de sí mismo, con tan buena autoestima, y yo me veo a mí que dudo y que no participo y que no me hago ver. Y esa es una falsa creencia, porque la inseguridad, la frustración, la tristeza, la incertidumbre no son signos que indican una baja autoestima. No son signos que indican una baja autoestima. Al contrario, la persona que se muestra histriónica, participativa, aparentemente avasallante, segura de sí mismo, tampoco es un indicador suficiente para definir que esa persona tiene una buena autoestima. Ah, mira vos, qué interesante. Sí. Los parámetros se basan en otro tipo de cosas, y para eso te tenés que sentar a hablar con alguien y decir, a ver, contame cómo está tu autoestima en relación a tus proyectos de vida. Ahí te podés dar cuenta, o cómo viene tu historia de vida y hacia dónde vas, para conocer cómo viene tu autoestima. Pero hay que conocerse, y cuando vos te comparás con todo el mundo, no conoces a nadie, no estás sabiendo. Qué recorrido, ¿no? Hacer esta pregunta del atrás y a ver hacia adelante, qué recorrido realmente, a ver, y decir, bueno, no sé qué pasó, hice esto, hice aquello, y como que ahí empiezan a caerse muchas fichas, ¿no? En decir, a la final no hice nada, viví en función de lo demás. Exacto. Y ahí eso también es eso sí vendría a ser como también un indicio de esta baja autoestima, ¿no? Sí, caer en la cuenta y chocar con la pared de que finalmente las cosas que hiciste le hiciste en función de otra cosa que no eras vos, eso es frustrante, muy frustrante. Claro. Sí. Pero no todo es esa persona que se da cuenta y toma contacto con esa realidad, tiene muchas posibilidades de poder revertir la situación, sea la edad que tenga. Claro, eso mismo, Sol, me leíste el pensamiento, porque justamente en esto, donde muchas veces la gente por ahí se descubre y se queda en el estate quieto, decir, bueno, yo soy así, no voy a cambiar, o bueno, que me quieran así, pero eso también marca como
también, ¿no? O sea, claramente que está puesto ahí de que es como una baja autoestima también en el sentido de que puede mejorar para tener hacer de su mejor versión, ¿no? Sí, si partimos del concepto de que cada experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana nos transforma, tenemos tantas posibilidades como experiencias de poder mejorar nuestra autoestima y de cambiar hacia donde nosotros realmente queremos ir. Claro. Así tengamos 3 meses de edad, así tengamos 80 años de edad, siempre está la posibilidad, porque nunca somos los mismos, Sandri, nunca somos los mismos, siempre estamos transformando. Es falso creer que yo ya soy así, ya no voy a cambiar. Eso es falso, porque vos no sabes ni siquiera lo que te va a pasar mañana. Imagínate cómo sabes cómo vas a reaccionar mañana, qué vas a hacer, qué vas a pensar. A los 10 años pensabas sobre la amistad algo, a los 20 otra cosa, y ahora a los 50 de repente pensás que la amistad se pasa por otro lado. Y además, al ser unas personas cambiantes que nos transformamos constantemente, a los 80, por decirte una edad, la vida pasa por otros valores y te tenés que redescubrir en tu autoestima en base a los valores que pasen a los 80. A los 30, tu autoestima pasa por otros valores. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Qué valor tiene mi vida en este momento? ¿Qué cosas me importan en este día, en este año, a esta edad que yo tengo? Podría decirse que a medida que va pasando los tiempos y vamos teniendo estas décadas, digamos, nuestra autoestima puede ir fluctuando. Sí, pero puede fluctuar 1000 veces al día, ¿no? Claro, sí. Imagínate, a lo largo de nuestra vida va a fluctuar muchísimas más veces, es innumerable. Bien. Porque acá lo importante es que uno crea y sepa que a pesar de las circunstancias, uno se cree digno de merecer algo mejor. Perfecto. Te puede salir mal algo, 1000 cosas al día, como te decía recién, y bajará tu autoestima 1000 veces más. Pero si vos crees que vales la pena como para intentarlo de nuevo, ahí tu autoestima sube inmediatamente. Claro. Inmediatamente dándote la vitalidad, los recursos, hasta incluso brindándote la ansiedad necesaria para que puedas salir a luchar de nuevo. Claro. ¿No? Había otra pregunta en las redes sobre las herramientas como para detectar estas cosas. Bueno, de eso estuvimos hablando, ¿no? Pero lo que vos dijiste recién es fundamental, la predisposición al autodescubrimiento, que cuesta tanto. Sí. Esa es la verdadera estrategia con la que, si no tenés una intención de redescubrirte, y todo lo demás te puedo dar miles de herramientas, pero no, lo primero es lo primero. Vos tenés que tener una intención de verte, de descubrirte, de exponerte hacia vos misma, no hacia otros, no hace falta, pero hacia vos misma, y decir, bueno, esta soy yo, de acá vengo, hacia allá quiero ir, y tengo este obstáculo, ¿qué hago? Muy bien. Sí. Hay un autor, no sé cómo estamos con el tiempo, Sandri, pero nos queda 8 minutos. Nos queda 8 minutos, bueno, es bastante. Hay un autor, un psicólogo que se llama Brandon, ya se me fue, mirá, sí, Branden, que tiene un libro, se llama Los 7 pilares de la autoestima. Y él propone, bueno, viste como los libros de autoayuda, determinados pasos a seguir como para poder desarrollar esta buena autoestima, que vinculada a la ansiedad, si logramos mejorar esa construcción de la autoestima, la ansiedad es una situación que la podemos manejar y controlar muy sanamente. Claro, podemos entrar y salir fácilmente, ¿no? Exacto, que de eso se trata. Y él plantea 7 pilares, ¿no? Yo te los voy a leer y vamos a hablar un poquito de cada uno. Esto que dijimos recién, tener autoconciencia, el autorregistro, el entender de que se trata de nosotros. Eso, entender que se trata de nosotros, no de la mirada del otro. Se trata de nosotros.
Y ese está como uno ahí, ¿no? El base primero. principal. Sí, sí, valga la aclaración, porque si no está eso, después los otros pilares no se pueden. Bien. No se podría seguir avanzando de casillero. Bien, bien. Exacto. La conciencia de uno mismo, entonces, sería el primer pilar. Y acá vuelvo a insistirte en esto. Porque se trata de uno mismo, no se trata de la mirada del otro como creemos que es. Sí, como ser único, como vos acá en este mundo, en esta vida, en este ecosistema, vos. Sí, y vos en relación a los otros. Claro. No los otros definiéndote a vos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Después el segundo pilar que plantea este autor es la aceptación, la autoaceptación. De poder entender que si viniste de estos vínculos que pudieron haber marcado, delimitado ciertas baja autoestima, ciertos rasgos de ansiedad y demás, el aceptarlo. Bien, ahí podemos decir, bueno, yo soy así, pero me gustaría ser más valiente, o me gustaría tomar más decisiones, o me gustaría, esto lo que vos marcás a futuro, ¿cómo te verías? Eso es importante, ¿no? Sí, yo creo que eso colabora mucho, claro, colabora mucho a la aceptación, porque uno desde la aceptación, ya no desde la resignación, de decir, bueno, ya soy así, no cambio más, uno dice, bueno, entendiendo de dónde vengo, bien. Ahora me hago la pregunta, ¿hacia dónde quiero ir? ¿No? Yo creo que sí, que esa mirada más contemplativa, más compasiva, de decir, bueno, entiendo de dónde vengo, pero necesito saber hacia dónde voy, ¿no? Y acá no es pasar por alto cosas, sino es decir, bueno, hay una aceptación responsable y que tiene mucho que ver con el niño interior que llevo dentro, y me comprendo y lo acepto. Bien. El tercer pilar que plantea Branden es la compasión. Viste que nos sale más fácil el sentimiento de compasión hacia otros, pero no hacia nosotros mismos. Sí, sí. Entonces, así como podemos experimentar ternura y compasión con un niño que está triste y que llora, creo que lo mismo necesitamos hacer con nosotros mismos en estos temas de autoestima, sobre todo, que tanto tienen que ver con nuestros vínculos primarios. Totalmente. ¿No? Ser compasivos es el tercer pilar que plantea. Y ahí viene tu parte, el cuarto pilar, la responsabilidad. Yo soy responsable de construir el tipo de autoestima que yo creo que necesito. Claro. Yo soy responsable de tomar ciertas decisiones que hagan que yo vea que valgo la pena, que merezco un mejor lugar, que merezco una mejor relación, que merezco un mejor amor, que merezco un mejor lugar de trabajo. Claro. Que la responsabilidad es de uno. Claro. Y sí. Y después, otro de los pilares, el quinto, tiene que ver con la asertividad, plantea Branden. ¿Y qué es la asertividad? La asertividad tiene que ver con ciertas conductas habilidosas, sociales, que voy a manejar con el resto de las personas, en donde yo me muestro merecedora o merecedor. Bien. Entonces, ¿a través de qué? Decir que no. Claro. A través de tomar decisiones que vayan acordes a mis objetivos, a partir de establecer límites, a partir de decir, mira, hasta acá llego, la verdad es que yo te agradezco, pero esto no va conmigo, mi valor no pasa por acá. Qué bueno eso. Exacto, porque ser asertivos no significa que uno no tenga problemas, significa que uno pueda tener el derecho a expresar sus emociones, sus desacuerdos, sus límites, sus pensamientos, pero de una manera que cuide al otro, claramente. Claro, ¿no? Por supuesto. Sí, sin ceder en algunos derechos propios. Sí. Nos quedan dos. Sí. El sexto pilar que plantea este psicólogo es vivir con un propósito. Ah, qué bello eso.
¿te acordás? Uno de los indicadores que podía marcarnos que nuestra autoestima no está muy bien es no tener un propósito, un proyecto, una meta. Vivir con un propósito es fundamental. Aquella persona que no sabe hacia dónde va, difícilmente se encuentre cómodo en su valor como persona en este momento. Eso es una cuestión fundamental. En las terapias, en las consultas, es algo que sí o sí se tiene que ver. Conocer cuáles son las cosas que lo motivan, que lo mueven, cuáles son los propósitos, porque si no hay que empezar por ahí. Claro. No se puede avanzar si no sabes hacia dónde vas. Perfecto, ¿Sí? muy bien. Es encontrar la brújula. Exacto, sí. Y después, el último pilar, que me encanta a mí, que dice vivir de forma íntegra. Ser coherente con todo lo demás, sí, con uno mismo y con el resto de las personas, hasta incluso dar el ejemplo. Eso es lo que más cuesta, ¿no? Imagínate, ¿qué implicaría? Supongamos que yo detecto en vos una cuestión de baja autoestima ahora. Sí. Vivir íntegramente tendría que ver con mi responsabilidad de hacerte ver o de ayudarte a que puedas refocalizarte en tu autoestima, claro, ¿no? O quizás no te lo señalo directamente, pero quizás puedo decirte, mira, a mí alguna vez me pasó y yo después me di cuenta de que al final sí valía. Más dulce también, porque tampoco hay que funcionar así como el dedito acusador y marcándote que vos sos el ultra virtuoso y que el otro pobre. No es nada, no. Ahí estás atacando su autoestima, claro, totalmente. Con amor y suavidad, sin juicios, sin etiquetas, compasivamente, amorosamente, ¿no? Completamente así. Eso sería el último pilar de vivir de forma íntegra. Te cuento que llegamos justo al horario con este último pilar, que la verdad que, bueno, este programa lo podés volver a escuchar en YouTube, así que está en el canal de vinap.sanación, búscanos y escucharlo tantas veces cuanto te sea necesario, porque siempre en cada frase, en cada palabra que se dijo, hay ahí un secreto escondido, así que podés encontrar un gran tesoro en este programa para ayudarte a que vivas mejor. Bueno, nosotros estamos llegando al final. En 3 palabritas, Soledad, a lo que le quieras decir a las personas que nos están escuchando y viendo por el Facebook. Ok, nada, lo que les quiero decir es que se animen a conocerse, porque es un camino del que no se van a arrepentir nunca, que puede ser tenebroso por lo que es un poco incierto al principio, pero que de ninguna forma tiene desperdicio. La verdad es que el autodescubrimiento es el mejor proceso que uno puede hacer. Exactamente, es la mejor decisión. Exacto. Bueno, Linda, nosotros nos estamos encontrando, ya salió un temita acá al aire, así que ya estaremos programando fecha para tenerla nuevamente a ella en sus tiempos que sean posibles. Así que bueno, yo te dejo hasta el próximo miércoles de 15 a 16 horas por esta frecuencia de la 88.5 FM Radio Muni. Gracias por estar ahí y nos encontramos el próximo miércoles.